Cambiamos de tema, nos vamos a nuestra región. El gobierno de Nicaragua ha perpetrado delitos de lesa humanidad. Esa fue la conclusión del informe realizado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre el país centroamericano que se hizo público la semana pasada. El documento, que se debatió a comienzos de esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, documenta diferentes delitos cometidos por las fuerzas del orden nicaragüenses y grupos armados progubernamentales desde el inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en el año 2018. Entre las violaciones de derechos humanos que detalla ese informe de la ONU figuran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyen violencia sexual y la privación arbitraria de la nacionalidad a ciudadanos opositores. Y uno de los que perdió la nacionalidad es Gonzalo Carrión, es uno de los fundadores y presidente del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, te viste obligado forzosamente a desplazarte de tu país en 2018. Fuiste despojado de tu ciudadanía en febrero de este mismo año. Cuéntame qué razón se te dio, qué motivo se te dio para ello, y háblame un poco de ese periodo antes de que te vieras desplazado forzosamente y ese anuncio este año de que se te quitaba la nacionalidad nicaragüense. No hay ningún solo motivo para despojarnos de la nacionalidad nicaragüense. Somos ya 317 personas. Yo estoy incluido en una lista de 94 que fue publicada el 15 de febrero. Y cuando decimos no hay ningún motivo es porque se hizo una lectura de una sentencia sin haber iniciado un proceso. Es decir, fuimos sentenciados sin juicio alguno. Y es precisamente una medida eminentemente política que castiga todas las voces. Y en el caso mío, porque yo soy defensor de derechos humanos desde hace más de 30 años y como mis colegas nicaragüenses integramos el colectivo de derechos humanos, como lo dice, desde hace 4 años hacemos labor. Eso que acabas de presentar del informe del grupo de expertos, nosotros tenemos una actividad que documentamos, estamos presentando informes sobre los diferentes temas que concluyen que hubo crímenes de lesa humanidad. Entonces, la motivación, una motivación política, no hay ningún fundamento jurídico porque tanto nuestra Constitución como instrumentos internacionales de derechos humanos nos protegen el derecho a la nacionalidad. De hecho, esta semana tú y otras víctimas de esas violaciones de derechos humanos han estado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para brindar testimonio. ¿Cuál ha sido su mensaje, tu mensaje, y qué reacciones han recibido? Yo creo que la reacción de la comunidad internacional expresada en ese informe ha tenido coherencia porque, además de determinar que hay crímenes de lesa humanidad, ha exhortado al grupo de expertos ante el Consejo de Derechos Humanos, ahí estábamos nosotros, para que se abra la posibilidad de persecución penal, porque hasta ahora los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua se mantienen en total impunidad. Entonces, el planteamiento es que los estados puedan en su país modificar la acción penal para perseguir en Nicaragua a los que son perpetradores y responsables de estos crímenes. Hasta ahora en Nicaragua no se puede lograr en ningún solo caso, se ha esclarecido, para que la familia, las víctimas, alcancemos el derecho a la verdad y la justicia. Pero es a lo que voy. La ONU concluye que Ortega y Murillo, y no solo ellos, sino toda una estructura ejecutora que está por debajo, cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua en esa represión de 2018. Sigues diciendo que sigue habiendo impunidad. ¿Qué cambia este informe del grupo de expertos? ¿Se activa ese derecho penal? ¿Qué hace falta para que suceda más? Lo positivo de ese informe es que lo hace un mecanismo creado por Naciones Unidas, porque ya en el sistema interamericano un grupo de expertos en 2018 había ya indicado que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y en el caso del grupo de expertos identifica con nombre y apellido, señala a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero también hay toda una escala de mando, toda una organización, y lo que queda para adelante es exactamente identificar a los principales perpetradores después de Rosario Murillo y Daniel Ortega. ¿Qué mandos son esos? ¿Policía? La Policía Nacional. ¿Grupos progubernamentales? Que se estructuraron como un tercer cuerpo armado y diferentes expresiones de las instituciones del poder, ¿ya? Porque Daniel Ortega y Rosario Murillo crearon toda una maquinaria para perseguir y criminalizar a todas las voces
en Nicaragua, provocando incluso un desplazamiento forzado de más de medio millón de nicaragüenses. Lo comentabas antes, sigue habiendo impunidad en Nicaragua. ¿Qué le pides a la comunidad internacional? ¿Qué tiene que pasar para que personas como tú puedan volver a su país? Que asuma en coherencia frente a las graves violaciones que tenemos en el país. Nicaragua sufre una de sus peores crisis de derechos humanos. Lo que vivimos o sufrimos no tiene precedentes en Nicaragua, ni siquiera con tiempos de guerra. Y el desafío, ahí lo ha expuesto el grupo de expertos. La comunidad internacional tiene que ser más coherente. Las ofensas que ha cometido el régimen Ortega Murillo son ofensas contra la dignidad humana. Y la humanidad, a través de los estados y gobiernos, deben de disponerse para precisamente contribuir al derecho a la verdad y la justicia de muchas víctimas nicaragüenses. Brevemente, defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, muchos han sido expulsados del país, otros opositores políticos están encarcelados. ¿Qué pasa con ellos? Hay 37 personas nicaragüenses, incluyendo el obispo Álvarez, Sí. Monseñor Rolando Álvarez, que está condenado a más de 26 años, exactamente igual, sin motivo alguno. Entonces, definitivamente en Nicaragua son pocos los sectores, espacios, territorios que no han sido perseguidos, duramente golpeados con esa sistemática represión que el próximo abril cumple 5 años en Nicaragua. Gonzalo Carrión, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio aquí en DW Televisión. Gracias. Gracias por la invitación. Y llegamos así al final del informativo. Sigan conectados en Deutsche Welle Televisión. Ya saben que vamos actualizando todos los contenidos y si quieren volvemos en menos de 2 horas con muchas más informaciones. Síganos también en nuestros canales de redes sociales y también en Facebook. Gracias por estar ahí.